lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro y en tu porvenir. En tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Habla del Pueblo, mucho más que un programa de análisis político. Hoy tenemos dos temas importantes que han convocado a dos paneles que vamos a tratar de básicamente dos situaciones que son importantes que las toquemos ahora en esta coyuntura. El primero que tiene que ver con que si estaríamos frente a un posible autoritarismo en el caso que gane la señora Fujimori o a un posible gobierno mercantilista en el caso que gane Pedro Pablo Kuczynski. El primero, por la tradición, el antepasado, la trayectoria que ha tenido el fujimorismo desde su fundación, desde su gestación, y el segundo por la conocida actividad de lobista del señor Kuczynski. Entonces, sobre este tema vamos a conversar con el panel que hemos invitado para este primer bloque. Tenemos a Fernando Calle, es magistrado del Tribunal Constitucional, autor además de tres propuestas de reforma constitucional, entre otros libros. Nancy Arellano, consultor político, y Ditel Columbus, abogado, analista político y experto en temas electorales. Señores, buenas noches. Buenas noches, Harold. Es muy grato estar, además compartir, imagínate con qué panel, esta linda niña Nancy, Dietel. A propósito, no me quites el título de abogado, si no me quitas clientes, Harold. No te preocupes, es magistrado del Tribunal Constitucional. Ya va. Entonces, pero antes de ingresar al tema, quisiera presentar un informe que ha preparado Juan José del Castillo para más o menos ponernos sobre el escenario de lo que será esta primera mesa de debate. Señor director, vamos con el informe. Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no pueden desprenderse de su pasado. Amargos recuerdos. La pesada mochila de Keiko Fujimori no solo está repleta con los crímenes por los que está preso su padre, en los que abundan asesinatos y corrupción, sino que el gobierno de Alberto Fujimori tendría gran similitud con los de su hija Keiko, si es que esta última gana las elecciones. Mayoría en el Congreso. 6 de mayo de 1993. El general Rodolfo Robles, tercer hombre en línea de mando en el ejército peruano, denunció públicamente a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos por las violaciones sistemáticas que se hacían de los derechos humanos a través del Grupo Colina. En el Congreso se negaron a investigarlo y el 21 de abril de ese año, el hoy preso general Hermosa Ríos, en actitud desafiante y de intimidación, dirigió un desfile de tanques por las calles de Lima. Estos son los abusos del fujimorismo cuando tiene mayoría en el Parlamento. Ahora el Partido Naranja tiene 73 de 130 congresistas. Muchos electores temen que con esta presencia en el Congreso se repitan los atropellos. Septiembre del 2005, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Kuczynski Godard, fue acusado por el parlamentario Dahmer en el Congreso de la República de representar los intereses de Latin America Enterprise Fund Managers y de haber dictado la Resolución Suprema número 09-2005-EF, a través de la cual Proinversiones tomaba el control de las concesiones en el sector portuario, con lo que los intereses chilenos, que ya controlaban el 75% de los servicios portuarios, incrementaban su poder y sobre todo ganaba Latin America Enterprise Fund Manager. De acuerdo al diario La Primera, en el Congreso se demostró que Kuczynski representó los intereses de esa transnacional hasta el 2004. Estos son los candidatos entre los que tendrán que elegir los electores. Una lucha en la que, según muchos, ya ganó la ultraderecha. Bien, fue el informe de Juan José del Castillo. El primer tema que nos convoca se llama Decisión Final, autoritarismo o mercantilismo. Nancy, cuando nos preguntamos sobre este tema, no podemos tampoco mirar de soslayo lo que es el antepasado de
los Fujimori, ni tampoco la actividad, digamos, empresarial de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Tú crees que estamos frente a un escenario de riesgo? Yo creo que una persona, o sea, en todo caso, pensar que el liderazgo del presidente comporta el poder absoluto en pleno siglo XXI es una exageración, ¿no? Y sería condenar a todo el pueblo peruano a la minoría de edad política, pensar que no hay una incidencia o que no se ejerce un control por parte de la población. Creo que, por un lado, hay que asumir mayores responsabilidades desde la ciudadanía para ejercer efectivamente el control sobre la agenda pública, para empezar, que es una de las características más importantes de la democracia. El pasado de cada una de las facciones obviamente tiene un peso en la decisión, porque bueno, es la gestión reputacional. Creo que endilgar a Keiko Fujimori el 100% de las actuaciones del gobierno de su padre sería injusto. ¿No crees que ella tenga cierta complicidad con Alberto? A los 19 años, no sé qué tanta complicidad puede haber o qué tanto podía... ¿Ah? Pero ella era mayor de edad. Pero más allá de la mayoría de edad o no, a los 20 años tú le darías una empresa a un muchacho, muy probablemente no. O sea, lo que digo es que cuando hablamos de gente en la política, cuando hablan de gente de 19 y 20 años, 21 años, 25 años, dicen chibolos. Pero a la hora de decir que tuvo complicidad o no en un gobierno, entonces ya no es tan chibolo. Siendo objetivos. Pero mirándolo desde siendo los dos objetivos. ángulos. O sea, o la gente de esa edad son chibolos o no son chibolos. ¿En qué quedamos? Pero sirven para juzgar a la renovación de la clase política, por ejemplo, o decir que las juventudes de los partidos son los menores de 30 años, entonces Keiko entraría en la categoría de juventudes, políticamente. Entonces, con eso no quiero decir que no haya importancia en la estructura política de ese pasado. Ojo, una cosa no tiene que ver con la otra. Ciertamente la hay, y creo que lo que más preocupa es el pragmatismo del fujimorismo. Esa sería mi preocupación. Pero es un temor también razonable de gran parte de la población. Por el pragmatismo. Sí, claro. El pragmatismo es el que limita. Ahora, Fernando, con 73 congresistas que bien es cierto han sido elegidos democráticamente, la población decidió votar por ellos, ¿no? Y con esto de la cifra repartidora también que les ha dado pues este tipo de beneficio de tener casi el control del legislativo, sabiendo que el Congreso es quien nombra al defensor del pueblo, el contralor, miembros del Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que eso no nos pone también frente a un escenario de repente de temor contra el poder de Fujimori? Fíjate, esto nace en la ley 14250, por si acaso, tiene un antecedente, la repartidora, así que han pasado del 62, hay muchos años para que la brillantez de los legisladores ha podido ver si esto era conveniente o no. Y yo quiero recoger una parte de lo que se llama ser ciudadanos, creo que los electores deben ser más ciudadanos. Esta es una tarea de responsabilidad, de civismo y ciudadanía. Porque, y eso que han pasado un espacio del programa chiquito, ¿no? O sea, de 20 años atrás. Podríamos hablar de 40 años atrás. No sé cuál de los dos candidatos haya supervivido y pueda dar expresión de sus actos de todo ese tiempo. Pero aquí lo real es que también habría que juzgar. A mí me impresiona, como a todos por lo visto, más que criticar, el porcentaje electoral de respaldo a nivel parlamentario y está en debate la presidencia. Entonces habría que preguntarnos, porque yo te escucho con atención y sobre todo con la autoridad moral de habernos enfrentado en su momento a la etapa dictatorial de un periodo y la autocracia que después ha continuado. Y para ser más sincero, yo quisiera ver a quienes son ahora los acompañantes de ambos gobiernos. Dictatorial desde el 92 cuando hace el autogolpe y autocrático la del 95 para adelante, cuando... porque hay una etapa democrática y autocracia con la satisfacción de las más altas dignidades del país. Porque no te olvides, vamos a acordarnos, el 5 de abril, antes de la noche, un parlamentario ganaba, si no me equivoco, $1.000 y un ministro 800. Y así saca la escala. Ingresa a la etapa fujimorista, llamémosla así, y no retrocede en eso. Si hubiéramos presentado una acción de amparo para reponer los hechos de ese momento, hubiera corrido con sueldos y todo. Entonces, digamos que en la autocracia ya hubo un poco de satisfacción en la medida en que, bueno, eran más de $10.000 los sueldos. Si hablamos de una tarea digamos, económica, este gobierno de Fujimori. Bueno, yo no diría tanto en la medida de que la legitimidad que la da el pueblo en este caso estuvo combinada, por eso hay diferencias, con una participación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y eso, lamentablemente, y lo saben los militares, los desprestigió tremendamente. Totalmente de acuerdo con eso, pero no podemos ocultar de que en otro escenario paralelo
estaba sucediendo pues los crímenes del Grupo Colina, de este comando paramilitar, la matanza de Barrios Altos. Como hoy, fíjate, en ese entonces todos, sobre todo, ¿qué te digo? Los revolucionarios del Café Activo, la tiendecita blanca, recién miraban tranquilos y especulaban hasta que apareció Tarata. Pero todo ese tiempo atrás mataban campesinos, a la gente pobre, en las punas de Huancavelica, de Puno, en Huancayo, en las universidades y en todo el país moría la gente. Y pregúntale en ese entonces a muchos, ya no sabían viajar y tenían miedo, no sabían si era preferible que los paren los soldados o los terroristas. Entonces era una situación bastante coyuntural. ¿Y por qué te digo como ahora? Porque estamos haciendo nosotros un silencio tremendo a los muertos que hay diario por todo Lima y por todo el Perú, que son arreglos de cuentas, de una clara actividad del narcotráfico. Claro, ahora es narcotráfico, sicariato, sí. Antes era terrorismo. Sí, ¿no? pero con un poco ahora con más financiamiento de narcotráfico. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que surja otro Tarata en la medida de delincuencia de esa naturaleza? Claro que no. Ahora, yo para terminar en lo que me has dicho, en la preocupación de la elección, habría que ver, lo único que habría que recomendar, fíjate, hay requisitos para ser defensor del pueblo, para ser contralor, para ser miembro del Tribunal Constitucional. Y habría que revisar todos los congresos si cumplieron en velar por esos requisitos. Trayectoria democrática, dícese, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que tener, pero querramos o no, se le ha dado mayoría. Pero hemos visto elecciones en el Congreso, por ejemplo, ¿se acuerdan del Contralor Matute? O sea, ¿qué garantía te daba un señor como Matute? Pero sin embargo una mayoría lo elige a Matute. O sea, también hay la mayoría responde, ¿no? Claro, porque fíjate. Pero hay esos riesgos de que no se elija el mejor. Bueno, quizás ese es el resultado, porque yo te digo una cosa. Han pasado 30 años o 20, y entonces, ¿cómo puede el fujimorismo haber alcanzado esa votación? No, sí, claro. A lo mejor hay que agradecerle a la clase política que ha estado participando. Por supuesto que esto años, es ¿no? el resultado del fracaso de esa clase política que sucedió antes en los 90, ¿no? También frente al antes. escenario de crisis y de hiperinflación que nos dejó García. Pero frente al equilibrio de poderes, Pero esa hiperinflación tiene consecuencias que no, en este momento no vamos a analizarlas, pero sin duda que es un proceso de partidos políticos, ¿no? Vamos a ver. Conocemos también de la ola continental que también nos tocó a nosotros. Pero, el problema es de honradez, mi querido, es problema de honestidad. Dittel, y sobre el equilibrio de poderes, o sea, ya el fujimorismo tiene legislativo. En el caso que gane, tendría el ejecutivo. Entonces, el Poder Judicial, digamos, de que no estaría muy difícil para alguien que tiene estos antecedentes de ser copado por ellos. ¿No crees que la democracia podría estar también en riesgo? Pero mira, a ver, yo voy a un poco coincidir con Nancy, con Fernando, ¿no? En el sentido de que yo creo que es una exageración, pues, ¿no? En primer lugar, los políticos que han perdido, ¿no? Y que no han pasado a segunda vuelta, tienen que darse, pues, un tiempo de reflexión y analizar, pues, de que si bien es cierto el fujimorismo ha obtenido 73, creo que ya son finalmente escaños, eso es el reflejo de la voluntad popular, como tú has dicho, pero también es el reflejo, pues, de la falta de acción política real que han tenido los demás partidos, porque todo ese terreno abrumador que ha ganado el fujimorismo es, pues, por la desidia política de los demás partidos, si es que los puedo llamar así todavía, agrupaciones, ¿no? Entonces, se quejan ahora de que el fujimorismo ha hecho el trabajo que ellos no hicieron, y por eso es que tiene 73 congresistas. Eso es en primer lugar. En segundo, el tema, pues, de endilgarle a Keiko Fujimori la responsabilidad del padre, ¿no? Porque lo cierto es que ahorita quien está siendo juzgado y quien ha sido sentenciado en parte de sus procesos es Alberto Fujimori, claro, que fue presidente de la República. Vemos a la cara, digamos, que representa el fujimorismo, que es Keiko. Pero con Keiko está Luz Salgado, está Yoshiyama, está Klimper, que han sido parte del gobierno de Fujimori. Pero mira, yo no puedo, pues, juzgar a alguien bajo esas lógicas, porque mira, para empezar, yo no llevo el antifujimorismo en mi ADN, pues. Yo en mi ADN lo que llevo es simplemente amor por mi país. Y el amor por mi país me pide que yo sea objetivo y que no solamente piense hepáticamente. Y que te olvides del 90. No es que te olvides de los 90. Tú no te puedes olvidar de la historia, pero la historia te enseña cosas, pues. Así que te vidas en todo caso. Yo lo que te diría es, por ejemplo, aquellos que dicen que Keiko Fujimori tiene responsabilidad por las cosas que puede haber hecho su padre, o en todo caso, complicidad, ¿no? Me parece injusto, ¿no? Por una cuestión muy sencilla. Yo no puedo juzgar a alguien por los errores, delitos o lo que haya cometido tu padre. Porque, por ejemplo, han habido en esta campaña, y yo creo que correctamente han postulado, aquellos que son parientes
descendientes o ascendientes de gente que fue sentenciada por terrorismo o Pero narcotráfico. no se trata de ser Y no por ello antifujimorista, Dittel, los no se ligo trata de ser directamente a antifujimorista ellos. porque al final estamos en una mesa debatiendo sobre un tema que a todos nos llama la atención, si no, no estaríamos en torno a esto. Pero, o sea, pienso, por ejemplo, en toda la familia de Keiko que están fugados, ¿no? Hay Tommy, la tía, el tío, el papá preso, los estudios que nunca terminó de explicar cómo los cubrió en universidades extranjeras, no solamente ella, sino también todos los hermanos. O sea, en realidad esas cosas son, Fernando, lo que mucha gente... Claro, pero ¿desde cuándo se hacen esas preguntas? No, ¿Y desde- por qué no se ha normado en torno a esas necesidades de claridad en las postulaciones? Ese es el punto. O sea, uno, el Estado es inmenso, eso todos lo sabemos, ¿no? Al menos hay 10.000 cargos públicos de confianza. Cuando tú estás en el poder, no me vas a decir que los 10.000 funcionarios están conscientes de todo lo que decide la cabeza. Y hay unos cuerpos técnicos que pueden haber participado de un periodo sin estar de acuerdo con muchas decisiones políticas, para empezar. Y segundo, tienes además un proceso, no digo de cicatrización, pero sí digo de responsabilización. Y para que eso ocurra, existen. ¿Ha habido cuántos congresos ya desde que salió Fujimori? ¿Cuántas elecciones? ¿Dónde están las estructuras políticas que han buscado subsanar los errores del sistema para que justamente no se vuelva a esa clase de autoritarismo? O sea, son preguntas que yo digo, ¿por qué preocupa esto nada más en los periodos electorales? ¿Qué pasa después que ganan las elecciones? Finalmente esto ha sido pues una lección a No, pero a muy los buena partidos reflexión políticos. la tuya, porque fíjate, al fin y al cabo habría que preguntarnos, porque tú has mencionado, felizmente, porque a veces mencionaban al hermano que ya ha muerto, según dicen, no sé si han ajustado la partida de función y lo siguen buscando, pero hay una realidad. Toda esa gente que está pedida, habría que preguntarnos en 20 años dónde están las autoridades que no los han podido traer. Claro, claro. Pero ¿dónde Ahí- está claro, esa claro. gente? O sea, y Totalmente- habría que totalmente de entonces acuerdo con eso. el procurador anticorrupción tomar nota y el fiscal de oficio ver, investigar, porque no se trata solamente de buscar al delincuente, ¿ah? Hay que buscar a quien de alguna forma permite que se fugue, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, el caso de este señor Belaún del Ocio, ¿no? Ha estado más de un año sin ser encontrado. En Bolivia, en un mes, cuando quiso fugar, lo encontraron, cayeron magistrados del Tribunal Constitucional, policías, magistrados de este tema de refugiados. Incluso Zafigalo casi renuncia por esto, En la ¿no? cárcel, ¿no es cierto? Y $1 millón y unas cifras más que se dieron, que es lo que había gastado para evitar su fuga en 30 días. Yo me pregunto, y supongo que el fiscal y los que se preocupan por esto lo harán, en un año, ¿cuánto ha gastado? ¿Y quiénes lo han protegido? Entonces, este tema yo creo que nos lleva a pensar más bien a futuro. ¿Qué va a suceder? Yo sinceramente te digo en que en principio hay que saber perder y hay que saber ganar. Y segundo, que nos preguntemos todos, ¿somos demócratas o no somos demócratas? Claro, finalmente esto Porque es el no, que hay resultado una de- realidad. de vivir en un Si tú- sistema democrático. Mira, tú has ganado las elecciones. Es más, yo diría que hay una especie hasta de desprecio por el elector. Y en 30 segundos, Fernando, para no olvidarnos del otro candidato, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el otro? Pedro Pero Pablo Kuczynski. Estamos hablando Pedro de Pablo ambos, es que Kuczynski. todavía no llega, pues, ya va a llegar. Frente también a la trayectoria que ha tenido Kuczynski, muchos lo acusan de que él fue el que prácticamente remató el gas de camisea y otra serie de cosas. Vuelvo a sostener lo mismo. ¿Dónde están? ¿Por qué no lo han procesado? Lo que quiere decir que no han tenido pruebas. O sea, todos Y están todo. limpios. No, mira. Pero Pablo Kuczynski, Keiko, mira, son yo no inocentes. me voy a Pero ese poner es el en el tema. caso. Todo el mundo es inocente Yo hasta no que me voy a demuestre lo poner en el contrario. caso del presidente de la República que dice que nadie ha gobernado bien, que ha hecho un gran gobierno, que nos deja un país sin corrupción. Yo lo único que te digo es que aquí tenemos que aprender a que funcione el sistema. Claro. Por ejemplo, yo te he escuchado decir, con esa mayoría se acabó el Poder Judicial. Oye, si el Poder Judicial está corrupto, dicen muchos hace tiempo. Entonces lo que hay que ver es cómo se corrige eso. Claro. Y cómo se corrigen, y no tienes por qué generalizar a brillantes magistrados que puedan No, haber. no he Entonces, generalizado. sí, pero es que hay un tema aquí que es de Pero no riesgo. digo generalización. El poder hoy día tiene ya no solamente esas dos patas de legitimidad y legalidad y el No. estatuto permanente de que es Gobernabilidad, judicial. gobernanza. Oye, el que ve sobre el agua, el Ocineri, tienen un poder bárbaro. Así es. El Contralor General de la República. Ese es un cargo que podría ayudar demasiado en la moralización interna porque al margen de que discrepemos o no en la Constitución 93, pero que está vigente y el presidente ha jurado con ella y sus vicepresidentes, hay una realidad.
desde esa Constitución la Contraloría puede ingresar a las Fuerzas Armadas a auditar, por ejemplo. Yo no sé cuántas veces, porque yo me pregunto contigo, y esa sería la pregunta de los candidatos. Yo quisiera que cualquiera que gane, pero antes nos diga qué van a hacer con las avionetas que salen diario del BRAE, 6 o 7 avionetas cargadas de narcotráfico. ¿Qué van a hacer? Es que eso es un tema fundamental. Totalmente de acuerdo contigo, y no Fernando. nos dicen nada. De verdad que gracias por este análisis, en realidad para mucho más. No, que cada vez media hora es demasiado poco cada tiempo. vez que toco el tema del narcotráfico se acaba la entrevista. No sé qué pasa. Y no hay, ningún media hora. candidato, y ningún candidato Fernando, puede recogerlo, ¿no? Media hora de panel. Lamentablemente el tiempo en televisión es tirano. Harry. Dite el 30 segundos para... Mira, yo Los comprometo a que vengan cuando a me otra. dice que los invitados iban a ser Fernando y Nancy, yo encantado, pero yo ya conozco a Fernando y yo sé... Sabías que tu participación iba a ser totalmente minimalista. Sí, claro, pero mira, a ver, tratando de abordar lo que tú has mencionado, hablar de los dos candidatos, ¿no? Nosotros debemos centrarnos en general, ya no estar pensando, pues, si una tiene el pasado X y el otro tiene el pasado Y, porque lo real es que ya los dos están en segunda vuelta y el elector de 5 de julio va a tener resultado está que ahí, escoger es inamovible. entre uno de los dos, ¿no? Te lo dejo como una propuesta, a ver, en el próximo programa que me encantaría participar también con Nancy y El con día lunes Fernando. estarán acá. Me Es sumo, ver un poco el tema de las propuestas, Claro. porque finalmente ambos candidatos cuando han querido hacer alguna propuesta de gobierno o para esta campaña han patinado, ¿no? 24 por 24, ya lo vimos la vez pasada, patinada, ¿no? El tema de la CTS, que dicen que sí, que no, que mira, que se recoge, Según no ese se plan. va, es para unos nuevos. El tema de la FP también todavía Patinada sigue. también. Y ¿no? de la corrupción no hay nada, ni los narcos, ¿ah? No Sí, sé, pues, una el tema pues es que de propuestas no estamos hablando nada. Y Los finalmente invito para que es nuestra El obligación día lunes para que analizar ya esos está- temas. Dame 2 minutos. Ahí- Ya tengo que ir. Bueno, Nancy, La 30 dama, segundos. la dama. Creo que finalmente, comparto lo que dice Ditel, hay que hacer un balance. Hay dos opciones. ¿Qué podemos ver en el contraste? Creo que eso es lo más responsable en este momento donde estamos obligados pues, a elegir entre dos opciones. Renunciar al sistema es lo más irresponsable que se puede hacer, por lo tanto hay que elegir la mejor opción dadas las condiciones actuales. Eso es lo más valiente para defender al propio sistema democrático. Sobre todo eso, esa palabra creo que es importante para esta segunda vuelta. Hay Y que ser ver, valiente y tratar de ver dominar el además sistema democrático. cómo No tenemos logramos otra dominar posibilidad. esos miedos desde la población, desde las instituciones sociales que están y formamos parte del sistema de contrapesos que sí ciertamente es reclamable en la sociedad, pero que no va a ocurrir porque llegue un Mesías a resolver los problemas de la política peruana. Nancy, muchas gracias. Fernando, gracias. No, un El día ratito, lunes, dame, no me Ditel. cortes así, pues todo, o sea, a Tengo- eso sí sería tengo- injusto. Yo tengo no, que no, pasarle, ¿sabes? Porque Fernando, ya no voy a hablar de narcotráfico. Tengo que pasarle, Te prometo que no tengo que hablo de pasarle a narcos. Yanina. Nada de narcos. Fernando, Yo muchísimas lo gracias. único que, mira, Nos vamos con Yanina Ahí está, mira, y las ¿qué dirá el noticias ciudadano que de no? esta hora. Nosotros retornamos con nuestro próximo panel. Muchas gracias, señores. Lucha con firmeza.